E dunque para escapar te quería demandar, ¿cuál piensas que Para va? escapar, no, no, no. Yo a partir 3 horas, el otro quería hablar 3 horas conmigo, perdón. Eh, te quería demandar, ¿cuál piensas del avenir del ladino? ¿Cuál piensas que va a afitar en 10 años, en 20 años, en 30 años? ¿Cuántos años? 10, 20, 30, 40 años. Mira, te voy a decir la verdad, yo no puedo saber, mira, de una parte optimística, que soy optimista yo, estoy tomando la lengua hebrea, que no se habló 3000 años. Ujú. Después de 3000 años, tornaron a Eliezer Ben Yehuda, se llamaba una persona, que la revivió de nuevo, la hizo más moderna. Ahora, si oyes el hebreo, es una lengua vivente, más mezclada, que estoy muy contento con el árabe, porque Calec están vivir juntos. Judío y árabe, si no están vivir juntos, nunca no puede haber paz. Y se están empezando ahora. Hay 4 o 5 años, estoy mirando, hay muchas Calec se empiezan vivir juntos. Muchas cosas buenas van a quitar achaques de esta jazinura, que la gente está en casa pensando y esto todo. Mira, es una lengua vieja, no puedes, ninguno en el mundo hoy no te puede decir, es como saber en la lotería cuál va a ser el número que va a salir. Ujú. Ahora estamos viviendo, vamos a hablar, vamos a contar. Como inglés una lengua no se va a hacer. Mira, y el inglés de Shakespeare murió, ¿de cuándo? La lengua de Shakespeare murió. ¿Cuál va a ser con el latino? Gente que son más instruidos en las universidades, va a ser una cosa académica. Van a decir, ¿sabes? Muy interesante. A mañana cuál va a traer o no va a traer, no puedes saber. Yo quería contarte una consejica, chica. ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Una manceba, es muy cómico, una manceba, y creo que es judía también, vino a Israel de Uzbekistán, de un lugar que no sé dónde es, Uzbekistán. Vino a Israel y está saliendo con un mancebo de los nuestros sefaradí. Están muy orosos, ya pasó 2 o 3 meses. Ella le dijo, oye, querido, en mi familia la tradición es otra. Quiere mi familia conocerte, quieren conocerte. Bueno, dijo, ¿de qué no? Se vistió, vino a la casa de la hija. Está mirando que invitaron al mundo entero para que lo miren de cerca. Todos estaban allá. No dijo nada, es destruido, está muy, muy dulce, hablando con todos. En un punto, después de 20 puntos, media hora que están bebiendo cabico, salió de una camareta de allá un viejicico con bastón, se dice bastón. Bastón, sí. Abocado de este modo, abocado en 3, muy, muy abocado. Está caminando, pobreto, está caminando. Se está viendo lo que está hablando. Le dice al mancebo, perdóname, dice, ¿cuál tiene el monsieur? Dice, la familia está gritando. Ya lo miramos, ya los doctores, no hay cuál hacer, no hay cuál hacer. Dice, no, madame, dice, perdón, dice el novio. Yo, dice, conozco un doctor, mi amigo, muy bueno. Si me das permisión, tengo el otro abajo. Lo llevaré. Sí, nada más ya lo miramos, ya gastimos. No, dice, lo llevo al viejo, lo llevo. Después de 2 horas tornó. No os vas a creer. Entrando a la camareta llena de conocidos y familia, está derecho el viejo. Dice, hermoso. Dice, no. Sí, dice, soy yo. Dice, ¿eso que sos tú? ¿Cuál te hicieron? ¿Cuál es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál te hizo el doctor? Dice, el doctor me trocó el bastón. Muy Dice, bueno, muy bueno. Ajá, ajá. estoy muy contento de conocerte, ya sabes, Carlos, muy. Espero que con tiempo, tenemos tiempo en la vida, nos vemos. Inshallah, Y si hay inshallah. cosas que quieres siempre saber, estoy aquí siempre. Inshallah, ya fui una vez a Estambul, ama solo estuve 2 días y dunque seguro que voy a tornar.
conocíamos si no te dejaba un punto. Llévalo, tráelo. Y si vas a venir a New York o vas a visitar España, déjame saber. Sí, mucho por habernos visitado aquí otra una vez en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Sí, muy mucho, Carlos, Carlito, muchos. Al vernos en cerca.